Buenas tardes. Esto sí que es un poco... Pues empezaremos. Estábamos esperando un rato a los representantes del BitHabitat, que parece que llegan un poco tarde, pero para poder asegurar que seguiremos el calendario que tenemos y asegurar que podemos cumplir las dos fases que tenemos organizadas para hoy, pues empezaremos. Primero que todo, gracias. Gracias por venir, gracias por participar. Este es el lanzamiento oficial del proyecto de Respira. Es un proyecto que es ganador de la Ciutat Proactiva, organizada del BitHabitat. Es un proyecto que sus letras básicamente significan repensar espacios públicos inclusivos y regeneradores de aire. Entonces, el proyecto en sí, primero que todo decir que es una colaboración y es un proyecto que conjuntamente desarrollaremos dentro del IAC, del Instituto de Arquitectura Avanzada, del Numena, una startup basada aquí en Barcelona, pero también en colaboración con la plataforma de las entidades de Roquetas y de la Asociación de los Vecinos del Poblenou. Entonces, aquí hay dos expertos de diseño y de fabricación y dos expertos de participación y ciudadanía. Y el objetivo del proyecto es básicamente repensar qué tipo de elementos vamos a necesitar para el espacio público. No hay duda que estamos en un momento que el tema de decarbonización es súper importante, pero también estamos en un momento donde hay mucho debate sobre qué es el espacio público, quién ocupa el espacio público, si el espacio público tiene que realmente disminuir metros cuadrados dedicados a los coches y aumentar superficie y metros cuadrados ofrecidos obviamente a las personas, porque el espacio público es el core de la interacción social. El cambio climático, todos los retos que han salido a través de la crisis pandémica y de dónde trabajamos, cómo usamos el espacio público, todo el tema de renaturalización, pero también de decarbonización, son temas que este proyecto intenta responder. El objetivo es crear un proceso de codiseño conjuntamente con los ciudadanos, entender qué tipo de herramientas, qué tipo de tecnologías vamos a usar para conjuntamente diseñar nuevos elementos urbanos, nuevo inmobiliario urbano, pensar qué tipo de elementos realmente podemos tener, pero no solamente para crear programa, no solamente para crear espacios donde interacción social puede pasar, no solamente crear espacios de sombra y microclima, pero también crear espacios que repiensan de cómo la arquitectura, cómo los artefactos se comportan. Muchas veces aquí desde el IAC especialmente estamos hablando de pensar una arquitectura que se comporta como un árbol, una arquitectura que es capaz de absorber CO2, de usar la luz, de crear procesos fotosintéticos, absorber CO2, generar oxígeno, filtrar la atmósfera. Y estas son también cosas que queremos implementar en el proyecto. De hecho, la aportación de uno de los partners, que es Numena, es usar un material innovador que viene de la ciencia de los materiales, pero que es un material que nos permite, cuando está expuesto en la luz, poder absorber el CO2 y a través de unos procesos, digamos, químicos, de conseguir filtrar la atmósfera. Y todo esto, todo este terreno, digamos, que emerge entre los desafíos que tenemos que afrontarnos, pero a la vez todas las posibilidades que tenemos a través de las nuevas tecnologías o los avances que pasan en distintas disciplinas, es un poco el campo de nuestra operación y del desarrollo del proyecto que haremos en los próximos meses. Para hoy tenemos organizadas dos sesiones. Una primera en la cual queremos dar mucho enfoque
en los desafíos relacionados con el espacio público, pero también más que todo en procesos que podemos activar para co-crear, para co-diseñar estos elementos y el espacio público en general. Y en la segunda fase tenemos una conferencia donde veremos más detalles sobre estos avances tecnológicos relacionados con nuevos materiales, nuevas formas de diseñar, de fabricar y también nuevo lenguaje de estética que puede empezar a ser muy relevante con el espacio público que queremos crear y queremos habitar. Entonces, nada más de mi parte, llamar uno por uno los participantes de la mesa redonda, así podemos sentarnos aquí y empezar unas cortas presentaciones de cada uno de los participantes y luego una discusión colectiva. Mariqué, de la Asociación de los Vecinos y Vecinas del Poblenou. Marina Guinó, del Pla Comunitario de Roquetas. María Pía Fontana, del estudio Mallorca Fontana. Mía Cera, del Urbidermis. Y Chiara Farinea, del IAC. Muy bien, pues aquí con esta... Perfecto. Pues, empezaremos con Mariqué. Mariqué que representa la Asociación de los Vecinos y Vecinas del Poblenou. La Asociación de Vecinos y Vecinas de Poblenou lleva 48 años, 50 ya, 50 y medio ya, pues medio siglo de vida, un poquito más. Lleva trabajando para defender el derecho de los vecinos y vecinas a vivir en un barrio con servicios, un barrio con infraestructuras necesarias, pero también a pesar de los cambios políticos y la transformación urbana en el Poblenou, que ha sido muy radical, especialmente en los últimos años, pero la asociación sigue siendo un instrumento muy significante, indispensable para la transformación social, pero también la transformación urbana y la transformación, digamos, del planeamiento urbano de la zona. Mariqué, pues si quieres, compartes algunos de vuestros pensamientos y de vuestras acciones. Nuestro logo este año, el 2022, hicimos 50 años. Como podéis ver, o sea, poco, bueno, en la transición ya aquí política de España ya se hizo el movimiento vecinal, nació en ese momento. Y han sido, pues eso, una asociación de vecinos y vecinas, pues lucha para conseguir mejoras en el barrio. Se ha trabajado mucho a nivel de equipamientos. Claro, hay que pensar que Poblenou ahora ha cambiado mucho en estos 50 años. Siempre le ha faltado cosas y se ha ido poblando, pero con una necesidad. Esto sigue siendo una lucha ahora. El plan de equipamientos es una discusión muy fuerte que seguimos teniendo con el distrito. Hay una necesidad de planificar las cosas y pensarlas para todo el barrio y para todos los ámbitos, ¿no? No trabaja específicamente deporte, sino que hay que tener una planificación y en esto estamos trabajando. Lucha por la escuela pública también. Aquí ha habido mucho crecimiento de familias, de todo, y sigue siendo una problemática. Mi hijo entra en el instituto este año y sigue siendo un tema fuerte porque no sabemos si habrá plaza para todos los niños en los institutos que hay. Acompañamiento en los cambios de barrio, como has dicho tú, a nivel de planificación urbana. O sea, siempre tenemos unos expertos en urbanismo en la asociación que siempre han estado estudiando, explicando a la gente del barrio
Lo bueno, lo malo, porque también hay cosas buenas y muy buenas. Con el nuevo plan hay cosas que no nos gustan tanto, pero sí que se ha conseguido vivienda pública, cosas que se han conseguido gracias al movimiento vecinal. La defensa del espacio y también del patrimonio. Ha habido mucha lucha, sigue habiendo mucha lucha. No sé, por ejemplo, pienso en Canricat, la Asociación de Vecinos siempre se ha movilizado mucho. Vemos que todavía queda mucho por hacer porque hay cosas que cuestan conseguir, pero bueno, poco a poco. La Asociación de Vecinos está muy metida también en el tema de solidaridad y gestiona el plan de inmigración del distrito, haciendo mucha acogida y acompañamiento a los inmigrantes y finalmente el tema de movilidad de medio ambiente. Que yo soy la vocal dentro de la Asociación de Vecinos de este tema, que puede que sea el que hayamos implementado el último, pero que muy movilizados con el cambio climático, intentar sensibilizar y explicar por qué son necesarios tanto la mitigación como la adaptación al cambio climático en esta situación de emergencia que es la que estamos. El año pasado estuvimos montando una exposición porque hicimos un proyecto dentro del marco del Plan Clima con el Ayuntamiento de Barcelona, donde participábamos nosotros con la UPC y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, que era un proyecto de guía de rehabilitación climática pensada desde los barrios, consultando con los vecinos, viendo dónde eran las zonas donde se recomendaba actuar y de qué manera. Pues eso creo que sería nuestro lema, ¿no? Queremos una ciudad adaptada, verde y justa. Y claro, cuando surgió la oportunidad de participar en este proyecto de Respira, pues para nosotros es ideal, ¿no? Pensar mobiliario urbano en beneficio del espacio público y de los vecinos, pensado con la participación nuestra para diseñarlo, pues estamos muy contentos y con muchas ganas de ver los resultados. Bueno, presentaré la asociación más que todo en la plataforma. Gracias, Marique. Seguiremos con Marina. Marina Guinó representa la plataforma comunitaria de Roquetas. Es una red de ideas, de energías, como bien mencionáis, propuestas y actuaciones para mejorar el barrio de Roquetas en todos los sentidos. Esta red la tejen, la promueven grupos de vecinos y vecinas, entidades y asociaciones con la colaboración de servicios y administraciones públicas, y todos hacen red para progresar en la mejora de la calidad de vida colectiva del barrio. Marina nos comentará también parte del trabajo y de los objetivos que tienen y bueno, su interés para participar en este proyecto. Vale, gràcies. La plataforma d'entitats de Roquetes gestiona un projecte que és el Pla Comunitari de Roquetes. El Pla Comunitari de Roquetes el que pretén és transformar el barri de Roquetes mitjançant una metodologia d'acció comunitària. A través d'aquest pla comunitari el que es fa és treballar amb la comunitat i la comunitat l'entenem com tothom qui viu o treballa a Roquetes. I això implica serveis públics, implica entitats veïnals i així. Llavors, coses a tenir en compte en l'acció comunitària és que treballar amb la comunitat... Ara? Millor? Gràcies. Treballar amb aquesta comunitat implica 3 eixos. L'objectiu és millorar les condicions de vida de les persones que viuen a Roquetes a través d'aquest empoderament ciutadà que té 3 dimensions. Una dimensió individual, és a dir, que cada persona cregui amb les habilitats i les potencialitats que té, amb una dimensió col·lectiva, entenent que les accions col·lectives són més fortes i tenen més repercussió que les accions individuals, i amb una dimensió política perquè busca la transformació de la societat mitjançant aquesta acció col·lectiva.
Llavors, al pla comunitari ens organitzem en molts espais de treball. Aquí veieu moltes bombolles i així. La qüestió és que ens organitzem com per temàtiques. Segons el tema que es vol treballar, la gent que està interessada s'agrupa. I en concret parlaré del grup motor de gènere i feminismes que va sorgir fa uns anys amb la voluntat de que, tot i que la perspectiva feminista s'ha d'aplicar en tots els projectes, és veritat que si no hi ha un espai que ho treballa com en concret, a vegades passa per alt, no? I en concret ens vam marcar 3 objectius. Un era treballar entorn a la violència masclista i com podem frenar-la, revertir-la i confrontar-la. Un altre eix que era aterrar, per exemple, dies com el 8 de març, Dia de la Dona Treballadora, o 25 de novembre, Dia contra la Violència vers les Dones. I l'últim era com treballàvem el tema de l'espai públic amb una mirada feminista. I a partir d'aquest eix és on vam fer aquestes marxes exploratòries. Vam ajuntar 2 necessitats. Aquesta voluntat com de mirar l'espai públic des d'una mirada feminista, un espai públic que sovint ha estat mirat i desenvolupat des dels homes, com podíem veure si les necessitats eren cobertes per les dones. I Pla de Barris va aterrar al barri i va generar un recurs econòmic perquè poguéssim dur a terme aquestes marxes exploratòries. En aquestes marxes exploratòries hi havia 4 fases, una part de preparar la pròpia exploració. Aquí es va convocar no només a les dones que participaven d'aquest grup motor, sinó una convocatòria pública al barri perquè altres dones poguessin participar-hi. Es va, diguéssim, fer una sessió per veure quina era la mirada amb la que volíem veure aquest espai públic. Temes com la senyalització, la vigilància i l'accés a l'ajuda, quina vida comunitària hi havia, si era accessible a l'espai públic o no, si la mobilitat a nivell de portar carros de la compra, etc., era prou apropiat. Una segona fase en què es va fer la marxa exploratòria, es va recollir totes aquestes dades des de l'experiència de les veïnes que viuen cada dia allà. Una tercera, que es va fer una proposta de criteris per la priorització d'aquestes propostes. I una última, que hi havia com unes conclusions i un retorn al barri d'aquestes propostes. I dins de moltes de les propostes que hi havia al barri ens vam fixar en la plaça dels Titellaires, que és on d'alguna manera volem fer aquest procés participatiu entorn a les necessitats que té l'espai i quin mobiliari urbà podria millorar-lo, perquè consideràvem que era una plaça que estava molt buida d'arbres, que li faltava verd, que li faltava aigua i que era, és la foto que teniu aquí, que té com una mena de paret que dificulta la visió. Darrere hi ha el casal de persones grans, dificulta l'accessibilitat al casal de persones grans i és molt fosca per aquest mur que hi ha així com de color marró. Llavors vam veure que la necessitat que nosaltres teníem de modificar aquest espai públic amb l'oportunitat que ens generava Respira, eren 2 coses que podien encaixar perfectament. I en aquest sentit, la idea era començar a fer aquest procés participatiu, que ja vam fer aquesta primera sessió, i només com 3 qüestions ràpides de com des del pla comunitari i des de la plataforma entenem com els processos participatius entorn a l'espai públic, que s'ha de tenir en compte que és un context com molt determinat i qui ha de participar. I aquí no només vam participar-hi la gent que vam formar part de les marxes exploratòries, sinó qui utilitza aquesta plaça. Aquesta plaça és utilitzada no només per la gent del grup motor, sinó pel casal de persones grans que està a la mateixa plaça, pels veïns i veïnes que viuen al voltant d'aquesta plaça, pel centre cultural del barri que genera activitats culturals al barri i en aquella plaça, i l'associació Titellaire, que també fa activitats. Llavors, nosaltres enteníem que aquestes persones havien de formar part de tot el procés, perquè moltes vegades treballar amb persones i necessitats diferents genera conflictes. Nosaltres entenem el conflicte com una oportunitat de canvi, però es necessita de temps i de posar en comú aquestes necessitats per arribar conjuntament, diguéssim, a la idoneïtat de la modificació d'aquest espai públic. Gracias. Seguiremos con María Paz.
que es una arquitecta italiana, pero hace muchos años que está en Barcelona, lidera el estudio Mallorca Fontana, que es un estudio de proyectos de espacios habitables, individuales, comunes en ciudades y territorios. Siempre están trabajando en proyectos multiescalares y multidisciplinares. Y María Paz también es muy activa en la parte académica, es profesora en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Girona y siempre presente en todas las ideas peculiares que salen de aquí del IAC, así que gracias por estar otra vez aquí, María. Aquí hay un pasador. ¿No funciona? ¿Sí? Vale. Bueno, gracias por la invitación. Otra vez, felicidades también por el proyecto que han ganado. Yo creo que es un momento importante de celebración. Hay muchas imágenes en este PowerPoint, pero lo iré pasando rápidamente. Cuando vi el tema que hablaba de codiseño, decidí, bueno, hablamos con Miguel, que es el socio del despacho, como has dicho, y decidimos, bueno, presentamos dos proyectos rápidamente. Uno de un espacio público. Bueno, esta es como una imagen con la cual nos gusta siempre empezar una presentación. Es Juan Genovés, un pintor español que seguramente conocerán, y que plantea esta mirada al espacio público donde el espacio lo forman las personas, ¿no? Que es un poco el tema que aquí nos une a todos. Se llaman huella y brecha, pero bien podría ser una plaza o una calle. Entonces, a partir de esta premisa y de la idea que lo que tenemos que aspirar a tener en la ciudad es la caminabilidad, ¿no? Más que la peatonalización. Este es un concepto que a lo mejor puede que hablaremos en la mesa redonda, y que hay que hablar de los espacios físicos, pero también de las relaciones que se establecen entre ellos. Presento aquí rápidamente un parque, ¿no? Un espacio público hecho en Colombia hace unos 8 años, cuando estuvimos viviendo ahí, con un equipo muy grande, por supuesto, pero me parecía importante explicarlo, no tanto para hablar de la arquitectura y de las soluciones proyectuales, que la verán de manera evidente, sino de las premisas de este parque. Porque cuando se habla de ecodiseño siempre se piensa en procesos participativos y en personas que están participando, que evidentemente es fundamental, pero también se puede hacer un proceso participativo haciendo como todo un sistema de análisis de lo existente que te permita, y esto debería ser para todos los arquitectos obvio, interpretar e incorporar todas las que son las necesidades de la gente que vive ahí. Y este proyecto se nutrió de esto. Es un proyecto que partía de la necesidad de conectar dos espacios, es decir, que el proyecto iba mucho más allá del proyecto en sí, que como pueden ver es ese espacio en concreto, que tenía un componente de grado de monumentalidad, que pero tenía que responder también a la proximidad de los vecinos, y que de alguna manera necesitaba conectar, unificar y diversificar. Entonces, la claridad del proyecto estaba en reconocer por dónde se movían las personas, ¿no? A mí me gustó mucho cuando tú también hablabas de que hay que saber por dónde se mueve la gente, qué recorridos hace y cómo de alguna manera, aunque de una forma muy abstracta, al final el eje central del proyecto se basó en el recorrido natural que hacían las personas cruzando este espacio y que no necesariamente se paraban ahí a usarlo. Y que también conocer lo existente y el entorno como premisa fue la clave. Una de ellas, por ejemplo, incorporar datos del proyecto, los vientos, el sol. Estamos en Colombia, Valledupar, ahí hay un clima completamente distinto al nuestro, es verano siempre, hay muchísimo calor, y sobre todo había un tema muy clave, la naturaleza. La gente usa los árboles como espacios públicos, muchísimo más de lo que hacemos aquí nosotros, también considerando la envergadura y el tamaño de los árboles que hay ahí. Entonces, todo este tema, como pueden ver al final, cuando uno está ahí, el proyecto desaparece. La naturaleza es la que toma el protagonismo, y una premisa importante fue también que no se cortó ni un solo árbol para poder hacer el proyecto, porque era fundamental producir dentro de las condiciones existentes naturales la condición de vida para los vecinos. Y finalmente, para acabar,
se tenía que asociar el componente monumental de la plaza, esa es la Plaza de la Gobernación, por lo tanto una plaza con banderas y donde había reconocido varios elementos existentes, pero con un espejo de agua que permitía producir juegos infantiles, ¿no? Entonces, esta continua idea de asociar y de complejizar la respuesta proyectual, o por ejemplo, este juego infantil, ahí no había nada diseñado ni prototipado, y ahí también ensayamos un prototipo de diseño de parques infantiles a partir de tubos metálicos pintados de rojo, que fue el elemento distintivo del proyecto. Y segundo proyecto, nosotros también el año pasado, de hecho lo hemos entregado la semana pasada, fuimos ganadores de un proyecto de la Barcelona Proactiva y actuamos aquí en el barrio del Poblenou. Y esto venía de un recorrido donde hicimos un primer estudio del contexto, una vez más el tema del análisis del barrio, de la recogida de datos, del incorporar la naturaleza, los árboles y las escuelas. En este caso el proyecto iba de escuelas, de recuperar la escuela como centro de barrio y de comprender que su rol activo como centralidad para fortalecer la proximidad era fundamental. Entonces, a partir de esta premisa de análisis, ¿no? Comprendimos una vez más que además de implicar a la gente de manera específica, era importante comprender cómo es el barrio, quién vive. Esta gráfica, por ejemplo, muestra cómo vive y cómo se mueve en el Poblenou, en el primero a los niños, los adolescentes, las personas mayores y la población flotante, ¿no? Entonces tenemos 4 radiografías del barrio donde hay una diversidad de usos y una diversidad de personas que lo utilizan. Llegamos, por lo tanto, a priorizar unas calles donde intervenir y nuestra calle de intervención fue la calle Perú-Paraguay, que es esta de aquí en rojo que ven, donde los círculos amarillos identifican las escuelas. En esta calle hay una cosa muy particular, son 8 escuelas, una detrás de otra, que producen una problemática muy grande. Aquí arriba, donde hay estas, digamos, pelotas amarillas alineadas, esos círculos, esa es una calle que propusimos como propuesta para la Barcelona Proactiva, porque se detecta un problema muy curioso. Lo gris son las vallas escolares. Entonces, una cosa muy buena que es tener escuelas produce un problema, porque todas las vallas producen un efecto carcelario y la calle prácticamente no tiene vida, ¿no? Entonces propusimos en el proyecto reconocer la identidad de la escuela, haciendo hasta un homenaje a Venturi Scott Brown con I Am Monument y nosotros pusimos I Am School, ¿no? Reclamando el valor de la escuela como elemento fundamental del barrio, y el proyecto fue de valla umbral, es decir, cómo transformar una valla, y aquí ahora les mostraremos el prototipo que construimos, cómo transformamos la valla en un lugar habitable, ¿no? Va un poco en la línea de lo que también han propuesto aquí, es decir, cómo algo que es una arquitectura muy sencilla, un artefacto, puede tener algo escalable, replicable y que tenga un efecto en el barrio. Partiendo de una cosa muy sencilla que Aldo Maneic decía en los años 60, ¿no? La acera, que en inglés se dice sidewalk, que es borde para caminar, ¿no? Entonces, nosotros queríamos activar el borde, reconociendo, ven, aquí la secuencia de escuelas produce toda una serie de posibilidades que no se dan porque las vallas están cerradas, ¿no? Entonces, a partir de esto, producimos toda una serie de variaciones y de prototipos en madera, para empezar, que pusimos en la calle, usamos la Escuela Poblenou y la Escuela Brasil como ensayos, ¿no? 2 escuelas para empezar el proyecto. Esas son las pruebas que hicimos. Un análisis también de los agentes del barrio que se implicaron, un mapa interactivo donde todo el material está colgado y finalmente, con esto cierro, esta es como la imagen, ¿no?, que aspiramos a que se pueda producir en la calle. Lo bueno de todo esto es que desde el consorcio también ha habido una segunda fase de la que uno siempre espera, que el prototipo se podrá aplicar de verdad en una escuela aquí en Barcelona, en Trinitat Vella, y esperamos tener oportunidad de mostrarle en otra ocasión. Gracias. Gracias. Seguiremos con Mia Cera, que es el vicepresidente del grupo de Urbidermis. Urbidermis nace de Santa Icole como un grupo, una empresa que yo he conocido de muy cerca y que la verdad que tiene
este carácter muy peculiar de enfocarse de un lado en todo el tema de iluminación y mobiliario urbano, del otro lado de microarquitectura y lo que más potencial tiene es cómo intentan conectar todo esto con un vivero, es decir, también el grupo, la compañía produce árboles y trabajan en distintas escalas del espacio público, entendiendo las complejidades en cada uno de los sitios, pero siempre hacia un objetivo que merge, digamos, combina la naturaleza con el espacio construido. Mía, si nos puedes explicar un poco lo que hacéis. Encantado, gracias. Gracias por invitarnos. Bueno, Urbidermis nace de Santa Icole. Santa Icole es una empresa que nació editando elementos de mobiliario e iluminación para el interior, pero gracias a la nominación de Barcelona como ciudad olímpica en el año 86, pues vimos la oportunidad de empezar a hacer elementos urbanos para la ciudad. Desde el año 87 trabajamos en el espacio público, trabajamos con arquitectos, trabajamos con paisajistas, trabajamos con iluminotécnicos en el amueblamiento de la ciudad, pero también en el desarrollo y en la producción de elementos urbanos. Tenemos prácticamente todos nuestros productos son de terceros, son de autores, por lo tanto nosotros nos llamamos editores haciendo un símil de un editor de libros. Nosotros buscamos autores con un buen diseño y los reproducimos tantas veces como nos demanda el mercado. Igual que hace un editor de libros que busca un buen libro y lo edita tantas veces como le pueda demandar el mercado. Desde el año 18 separamos lo que era de la Santa Icole interior de la Santa Icole outdoor y creamos la empresa Urbidermis, la piel de la ciudad, porque consideramos que nuestro trabajo empieza en la cota cero, en la piel de la ciudad. Toda nuestra preocupación es la ciudad, nuestro centro es la ciudad y decidimos separar los negocios porque le da mucho más sentido a lo que nosotros hacíamos. Esto añadido a la complejidad del mundo y principalmente la ciudad en estos últimos años, a través de las sobrepoblaciones, a través de las disrupciones tecnológicas, a través de la mayor comunicación, de la mayor facilidad de comunicación y a través también de los nuevos hábitos y de las nuevas formas de transporte, pues nos ha hecho repensar cómo podíamos nosotros continuar trabajando en esta ciudad, además de editando y diseñando elementos, cómo podíamos dar más servicio a esta ciudad. Una parte importante es la generación de elementos verdes. Tenemos un vivero a 35 kilómetros de Barcelona donde generamos elementos verdes, árboles y plantas para la ciudad. Pensamos en elementos que, por desgracia, aún en las ciudades, pues tienen unas condiciones de suelos, unas condiciones ambientales, unas condiciones de estrés que hacen que tengamos que pensar en elementos más fuertes de lo que podrían ser. Siempre damos el ejemplo de que una encina que vive en Collserola, si la bajamos a una calle de Barcelona, se muere y está a 2-3 kilómetros de la ciudad, ¿no? Porque los suelos son mucho más compactados, porque hay mucho más ruido, porque hay mucha más polución. Entonces, el pensar por ahora en estos elementos que podamos poblar la ciudad, pues es otro de nuestros trabajos. Nuestro centro es la ciudad, ¿eh? A través, como os decía, del cultivo de árboles urbanos, a través de las microarquitecturas y también a través de elementos que llamamos más tecnológicos. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que el único elemento un poco listo en la ciudad es la farola. ¿Y por qué es la farola? Porque le llega un cable de electricidad y porque le puede llegar un cable de datos. Si hacemos llegar electricidad y datos a otros elementos en la ciudad, podremos hacer elementos no más listos, porque no, naturalmente no serán más listos, pero sí más útiles y con muchas más funciones de las que ahora tienen. Esta imagen que veis aquí es
una jardinera que hemos desarrollado, que es una jardinera en la cual ella misma, su contenedor es un recipiente de agua y tiene la tecnología suficiente como para autoabastecerse o poderla abastecer a distancia del riego y de las necesidades que pueda tener el árbol. O sea que hacemos elementos que no tengan que estar continuamente pues, seguidos por una persona con una manguera para tenerlas que regar, para tenerles que aportar agua en estos climas que tenemos tan cálidos, sino que lo podemos hacer a distancia. Tienen un depósito de más de 100 litros alrededor de la misma jardinera que la protege de las altas temperaturas y que al mismo tiempo le aporta agua cuando ésta lo requiere. Estas son nuestras 4 líneas editoriales, el arbolado público, la iluminación, los elementos de descanso y la microarquitectura. Tenemos tres vectores fundamentales desde nuestra creación. Uno es la sostenibilidad, otro es la urbanidad. Para nosotros la urbanidad es a las personas lo que el urbanismo es a la arquitectura, o sea que el cuidado del espacio para el bienestar del ciudadano y naturalmente nuestra razón de ser, que es lo que nosotros llamamos el buen diseño, el diseño. Rápidamente, bueno, estos serían nuestras líneas editoriales, elementos de iluminación, elementos de descanso, elementos más específicos como puedan ser fuentes, lo que os decía, jardineras, aparcamientos de bicicletas, etcétera, etcétera, y la microarquitectura que cada vez está cogiendo un papel más importante porque precisamente para la generación de energía dentro de la ciudad y para la generación de espacios de sombra, espacios de trabajo, espacios de ocio, pues la microarquitectura cada vez está cogiendo más relevancia dentro de los espacios urbanos. Los elementos verdes y, por último, lo que os decía, con la llegada de los elementos tecnológicos, lo que hemos hecho es crear una plataforma Urbidata que lo que hará es recoger todos estos datos que nos van a generar los elementos conectados para poderlas interpretar y poderlas revertir en servicios a la ciudad. O sea que estos elementos que tendrán más capacidad de generar información, de recibir datos, ya sea pues una jardinera cuando haga unos años que tengamos estas jardineras en la ciudad, sabremos cuál es la necesidad de agua de estos elementos, etcétera, etcétera. En la situación de los bancos, en los paseos de la gente, en los aparcamientos de bicicletas, todo esto nos va a generar una serie de datos que, bien ordenados y bien utilizados, revertirán en la mejora del espacio urbano. Bueno, y esto es prácticamente todo lo que os tengo que decir. Luego supongo que hablaremos más del tema del uso del espacio, y etcétera, etcétera. Gracias, Mía. Seguiremos con Chiara Farinea, que es arquitecta urbanista, es la jefa de proyectos europeos aquí en el IAC, en la Advanced Architecture Group, y que nos va a compartir parte de los proyectos que ha estado desarrollando a través del IAC relacionados de combinar tecnologías de fabricación digital con diseño de sistemas vivos, diseños y sistemas, soluciones basadas en la naturaleza, y cómo esta combinación realmente nos puede ofrecer soluciones que cambian la imagen de la ciudad y más que todo del espacio público. Gracias. Sí, representando algunos de los trabajos que hemos desarrollado aquí en el IAC de fabricación digital, que han tenido partes importantes de codiseño con los ciudadanos y que han sido implementados en espacios públicos. Iré muy rápida porque ya vamos con un poco de retraso. Estos son nuestros espacios y nuestros equipamientos para
fabricación digital, y el proyecto que os quería presentar es un proyecto de un muro verde que hemos empezado a desarrollar como proyecto aquí internamente en el IAC, con el objetivo de tener un sistema extremadamente flexible que pudiese adaptarse a diferentes exigencias y que pudiese estar codibujado con los ciudadanos a partir de algunas tecnologías que estábamos utilizando y desarrollando como sistemas siempre aquí en el IAC, y estoy hablando de fabricación aditiva y 3D printing. Eso ha sido un primer prototipo que hemos realizado con el intento de tener algo extremadamente flexible, y a partir de aquí empezó nuestro proyecto, que ha sido el proyecto Comida, que hemos tenido hace un par de años, siempre cofinanciado con BitHabitat. Este muro lo hemos, prototipo de muro lo hemos regalado a unos vecinos aquí en Pasaje de Trullas, vecinas, que han decidido cómo poblarlo, con qué plantas, y nos han empezado a dar sus consejos de cómo mejorarlo. Hemos hecho varios workshops con ciudadanos y a partir de esto y con una acción de codibujo con los vecinos y los ciudadanos que se ocupan de Connectort, que es un espacio de cultivo compartido aquí muy cerca, a 5 minutos del IAC, hemos empezado esta acción de codibujo de un nuevo muro que pudiese responder de forma mejor a las necesidades. Lo que nos han preguntado ha sido de tener una vegetación más compleja, más niveles y capas de vegetación, y por esto hemos pensado unas cuantas texturas que pudiesen ayudar a crecer vegetación como musgo e integrarlo con plantas. Y además de eso nos pidieron de integrar animales también, pájaros, y hemos integrado unas casas para pájaros, murciélagos, y de tener hoteles para insectos. Entonces, vamos a decir que gracias a la flexibilidad de la fabricación aditiva y digital hemos tenido la oportunidad de integrar en un sistema varias cosas que nos han sido pedidas y varios inputs. Siempre con el mismo sistema hemos ido adelante a desarrollar nuevos sistemas con niños, esta vez para escuelas. Aquí hemos trabajado con escuelas en Porto. Los niños han dibujado con sistemas participativos varios tipos de muros que querían y de instalaciones de verde. Nuestros estudiantes han sido interpretando los dibujos de los niños a través de unas pequeñas maquetas que hemos llevado a los niños, y los niños con un sistema de evaluación que hemos llamado Emoticon Mapping han expresado sus emociones con respecto a los varios muros. Emoticon Mapping porque para simplificar un proceso que sería Emotional Mapping para adultos, en este caso hemos usado emoticon que eran mucho más sencillas para un niño para entender, para expresar sus pensamientos. Los niños han también asociado a las varias maquetas sus dibujos para encontrar otra vez lo que habían producido ellos en lo que se estaba proponiendo. Y a través de la evaluación, el proyecto que ha gustado más y que es más en línea con las emociones y con lo que desea un grupo de niños es este prototipo con líneas muy curvas. Y a partir de esto hemos desarrollado el nuevo prototipo de muro que era en las escuelas de Porto,
En este caso integrando aún más dispositivos para la naturaleza. En este caso, por ejemplo, hemos integrado también pequeñas áreas para los pájaros para poder beber, aparte de tener otra vez casitas para pájaros e insectos. Y también con la experiencia del muro anterior hemos mejorado el sistema para el crecimiento de musgo. También nos han ayudado algunos expertos de la UB y creado un sistema con estos pequeños pockets. Bueno, ultimísima cosa, a partir de allí hemos trabajado también con Númena. Luego tendráis la presentación de Aldo Sollazzo de crear versiones de este muro que integraran materiales fotocatalíticos, o sea que el material mismo pudiese ser una ayuda para a mejorar la calidad del aire. Y a partir de esta colaboración nació la idea de Respira, de por qué no ir un poco más allá del muro que teníamos haciendo sistemas de mobiliario urbano que pudiese limpiar el aire y ir codibujando otra vez con los ciudadanos, y esto un poco como hemos llegado al proyecto Respira en los años. Y muchas gracias. Gracias a todos, la verdad que muy interesante. Yo quería empezar con dos preguntas y tenía más cosas que creía que podría emerger a través del diálogo, pero como el tiempo nos está presionando, voy a creo, intentar resumir las dos cosas en una quizás casi pregunta o comentario para compartir con vosotros, ¿no? Es decir, una de las cosas que hemos visto hoy es que de un lado hay ciertos desafíos relacionados con detalles del día cotidiano de las ciudadanas en habitar el espacio público, detalles, cosas que es muy difícil que alguien pueda identificar si realmente no haya un proceso muy cercano de diálogo con las que ocupan el espacio. Del otro lado, hemos visto que el espacio público en sí puede llegar a ser como una herramienta de generar datos, ¿no? De colectar datos, a través de estos datos de crear mapas que nos puede dar información para ir detectando zonas donde ciertas intervenciones pueden pasar. Y lo que me gustaría hablar con vosotros o que reflexionemos entre todos es hasta qué punto realmente esta información venga de un análisis de datos o de Big Data mucho más sofisticado, de un análisis muy de cotidiano, diálogo de la gente, hasta qué punto esta información puede generar procesos de codiseño, porque aquí estamos para hablar de codiseñar, ¿no? Si tenemos datos que realmente un solo diseñador decide cómo usarlos, entonces ya no hablamos de esta colectividad en el proceso. Y sabemos muy bien los que hemos trabajado con diseño participativo, que es un proceso muy complejo. Es un proceso muy complejo porque tampoco es tan sencillo y fácil de dejar un grupo de decir de forma bottom-up cómo saldrá la cosa. Siempre se necesitan los expertos, se necesita una información, unos datos, pero ¿cómo realmente podemos todas estas herramientas que tenemos usarlas para aumentar los procesos participativos y más bien aumentar la motivación de la gente, aumentar la cantidad de gente que participa y repensar quizás otras formas de hablar y de dialogar que nos pueden informar en el proceso de diseño? Y sé que tiene muchos elementos lo que he intentado sintetizar, así que cada uno de vuestro punto de vista quizás podéis hacer un comentario. Empezaré con Mía, que está aquí al lado mío. Gracias, sí, es una pregunta compleja. Pero es verdad que nosotros, bastantes de los elementos que tenemos en el catálogo que los hemos realizado trabajando con la administración pública, que al final es la que tiene mucho conocimiento del usuario. Por ejemplo, hemos hecho
una papelera para las playas en el litoral de Barcelona y una papelera que nació de una necesidad no solo de una administración, sino también de un mal uso del que se había hecho hasta entonces de las papeleras que habían. Entonces, a partir del estudio de cuál era la necesidad, no solo de volumen, sino de poder guardar estas papeleras de forma cómoda, que se pudieran anclar bien en la arena, que tuvieran, que la gente no usara la tapa para porterías de fútbol, una serie de cosas que parecen tonterías, pero al final la experiencia de la administración, en este caso de las playas, nos dio a poder elaborar un elemento que luego con un diseñador llevamos a buen éxito, ¿no? También hemos hecho fuentes para beber para personas con discapacidad, ¿no? Pues al final todo este conocimiento de la administración para nosotros es un conocimiento que hace que hagamos elementos mejores. Y cuando digo administración es la gente de la calle. Una buena administración, un buen barrio, tiene mucha más información de la que puede tener un diseñador, de la que puede tener una empresa como nosotros. Voy a romper esta cosa lineal, ¿no? Que voy a intentar unir algunas de las cosas. Por ejemplo, la administración efectivamente bueno, esto ya nos lo diréis vosotras. si realmente puede desarrollar procesos de participación que pueden generar datos que luego los diseñadores pueden coger para poder diseñar, ¿no? El comentario que quería coger de Mía y pasarlo hacia María Páez, cómo datos que no necesariamente vienen de los ciudadanos mismos, cómo estos datos pueden crear como unas informaciones más complejas para poder tomar decisiones. Y vosotros habéis trabajado mucho con todo el tema de Big Data. Bueno, de hecho, es una pregunta que, claro, se habla de Big Data, de Open Data, pero nos gusta hablar también mucho de Small Data, ¿no? El que construimos nosotros con los ciudadanos, que no es nada oficial, se puede mapificar o no, pero está como base de un proyecto. Entonces, yo creo que por defecto todos los arquitectos o los que intervenimos en el mundo del diseño deberíamos usar datos, quitándole todo el tema si es Big Data, si es tecnología o no tecnología, es decir, los datos son lo que viene de las personas. Entonces, siempre me gusta citar la arquitecta Denise Brown, que, bueno, que conocida por ser la mujer de Robert Venturi, pero ella concretamente era una gran analista de datos, solo que no se sabe mucho, porque siempre se habla, ¿no?, de la pareja, y ella hacía todos unos estudios de análisis de los proyectos. Ella ha hecho más de 60 campus universitarios en Estados Unidos que se basan exactamente en una metodología que nosotros, ¿no?, lo que él también explicaba, es decir, recoger los datos significa saber cómo la gente usa los espacios. Jean Gell lo hace, ¿no? Observa, cuenta, ve lo que la gente hace. Obviamente, muchísimo mejor si es un proceso participado, es decir, si te reúnes, pero no dejará de ser siempre un grupo específico. Tú no te puedes reunir con toda la ciudadanía. Por esto es bueno tener esta capacidad de procesar datos. Y había un segundo tema que es, lo explican otros arquitectos como Lacaton y Basal, no todos los procesos son participados en el sentido en que entendemos que la gente está contigo, sino que también puedes crear espacios bastante indefinidos para que el usuario se pueda apropiar de una manera no diseñada, ¿no? Todo el mundo conoce esta famosa imagen, no sé, cuando hay un césped inmaculado verde y la famosa línea en diagonal, el arquitecto está pensando un recorrido súper estudiado y las personas, incluido nosotros, si somos arquitectos, cruzamos en diagonal y se crean estas que se llaman la línea del deseo. Entonces, bueno, es un tema que yo creo que permite tener como esta doble, ¿no? El dato tiene que estar siempre. Big, pequeño, grande, pero al final yo creo que tenemos que acostumbrarse a recogerlo como insumo del proyecto y conocer lo existente, yo creo que lo básico, ¿no? Desde lo social y desde lo físico, que es un poco las dos vertientes del tema.
cómo podemos aumentar o cómo podemos colectar los datos de las personas, de los ciudadanos, a través de vuestras acciones para poder crear como una herramienta que luego realmente para generar hoy, para generar con las ciudadanas en el centro. Sí, hacerles ver el beneficio que sacarán, ¿no? Me ha encantado antes, cuando ha presentado, cómo enseñaban, habían estudiado cómo se desplazaba la gente mayor, cómo se desplazaba por colectivos, ¿no? Y de esta manera, es que hay que estudiar cómo vive la gente antes de imponerle un sistema. Vino hace mucho un estudio que había hecho la Agencia Pública de Salud de Barcelona de la valoración de la superilla, bueno, de las superillas de Barcelona, y había una valoración de la de aquí del Poblado. Y por colectivos también, ¿no? Y las críticas y cómo la gente mayor al final no lo utilizaba y el por qué, pues aquí es donde nosotros como vecinos valoramos que, bueno, se tendría que haber hecho antes, puede ser, o sea, yo creo que muchas veces se viene con modelos, se aplica y todo este proceso, pues está bien que salga después y luego se va para modificar, pero se tendría que hacer siempre, ¿no? Primero pensar en la gente que lo va a disfrutar, de qué manera lo utiliza y adaptar el uso pensando en nosotros. Marina, ¿tú consideras que querías que más gente participara en los procesos que estáis haciendo? Y si es así, ¿cómo podemos aumentar esta participación? ¿Con qué tipo de motivación o con qué tipo de otros procesos que no necesariamente requieren un pensamiento tradicional de encontrarnos todos en una misma sala, en un espacio físico, ¿no? Es decir, ¿qué más formas podemos crear para aumentar la participación? Clar, jo crec que participar es pot participar de moltes maneres i aquesta és una de les claus de la participació, però crec que la participació presencial té un plus, que és que la gent es trobi, que la gent interactuï i que la gent aprengui les unes de les altres. Llavors, és cert que no fa falta estar tots en una rotllana, en una reunió, hi ha mapes, o sigui, es pot posar un plànol d'un espai públic, es pot mapejar amb pòst-it, es pot mapejar amb rodones, amb quadrats, amb necessitats diverses. La gent pot transitar per aquell lloc i deixar la seva petjada i continuar. Hi ha moltes maneres de participar i sí s'ha de buscar aquesta participació, però és veritat que la interacció de la gent parlant sobre com viu l'espai públic crec que té un plus social també, de com ens relacionem com a comunitat i de quines aportacions fem en relació a l'espai públic. Bueno, esperemos que aprenderemos también de todo esto y seguramente la exploración, el proyecto Respira será un gran aprendizaje. Muchísimas gracias a todos por la participación, muchísimas gracias por el apoyo durante la solicitud del proyecto, especialmente el parte del Urbidermis. Y bueno, seguiremos trabajando y dentro de nada nos encontraremos para poder presentar los primeros resultados del proyecto. Muchísimas gracias. No, la cosa que va a funcionar mejor, creo, es